que una vez que esté listo el archivo, se los voy a compartir tanto vía correo como también dentro de plataforma. Y en caso de que haya alguna duda, pues me la puedan hacer saber para poderlos apoyar y orientar pues toda la información que en algún momento pues se mencionó en este espacio. De igual manera, voy a activar lo que son los subtítulos para todos aquellos que me lo habían solicitado, ya están activos. Y antes que nada, y de nueva cuenta, les pido una disculpa si es que se escucha ruido de fondo. Como ya les había comentado, están construyendo al lado, entonces pues hay algunas ocasiones en las que se escuchan pues ciertos ruidos, entonces pues por eso, ¿sale? Entonces una disculpa y pues vamos a empezar con esta sesión correspondiente a la asignatura Género, Violencia y Salud Mental. Me da muchísimo gusto el que estén el día de hoy compartiendo pues estos minutos de aprendizaje, en el cual pues estamos dando revisión a lo que es el módulo número 3, Violencia basada en género. Antes de empezar de lleno con todos los contenidos que corresponden a este módulo, les doy a conocer estas recomendaciones iniciales. Y el primer punto les pido que para todos aquellos que su nombre de usuario no tiene su nombre completo, me lo compartan en un comentario para poder registrar su asistencia a estos espacios. Si bien son voluntarios, no tienen por qué, como un punto de su calificación o algo así, condicionado, pero pues yo sí hago mi registro de sus asistencias o bueno, me piden este registro, entonces por favor les pido que me compartan su nombre completo. Asimismo, les recuerdo que es un espacio de interacción, entonces sus aportaciones, comentarios, pues todo lo que ustedes puedan compartir, ya sea a través del chat o también con la opción de la manita, con muchísimo gusto pues lo pueden hacer. Todo o toda la información que ustedes puedan compartir, pues es de gran ayuda para poder analizar, reflexionar, complementar los temas. Entonces, por favor, les pido que no se queden con ninguno de estos comentarios. Y solamente les pido, pues, que sí, es flexible, es abierto, pero pues nos mantengamos con actitudes objetivas, de respeto, de cordialidad y sobre todo de empatía, para que toda esta información pues sea recibida y sea adquirida por ustedes de manera adecuada. Por favor, les pido que cuiden aspectos del micrófono para que no haya interrupciones a lo largo de la explicación o cuando alguien más esté haciendo uso de la voz. Por favor, cuídenlos y también, pues, vuelvo a insistir, cuiden su ortografía cuando utilicen el chat. No solamente yo reviso las aportaciones, sino también sus demás compañeros. Entonces, pues tratemos de ser claros en ese sentido para que no haya más dudas o no haya alguna situación de confusión, ¿sale? Y bueno, el orden del día que vamos a llevar en esta sesión, pues corresponde a estos tres puntos importantes, que es el inicio, desarrollo y cierre. La fase de inicio es la que acabo de comentarles, en donde está la presentación y las recomendaciones iniciales. Vamos a pasar a lo que es el desarrollo, mencionándoles el objetivo de este módulo número 3. La revisión de temas, acuérdense que esto es pues de manera muy general y solamente a manera de complemento de los contenidos que ustedes están revisando en plataforma. Una dinámica a partir de algunos ejercicios, algunos casos en los cuales podemos revisar estos aspectos del módulo número 3 y obviamente pues la explicación de las actividades que ustedes van a realizar para que pues las vayan, digamos que considerando y vayan tomando los tiempos para desarrollar cada una de estas. Y la fase de cierre, que son las dudas y comentarios, recomendaciones finales y la conclusión de esta sesión. Antes de empezar de lleno con esta parte del desarrollo y dar paso a lo que es el módulo 3, pregunta para ustedes, a ver, cuéntenme. Bueno, no es pregunta, sino es un poquito más de reflexión. A ver, cuéntenme, ¿qué les dejó este módulo número 2? ¿Algún aprendizaje, algo que les llamara la atención? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó con este módulo 2? Por favor. Gustavo, adelante. Sí, bueno, no sé, yo no tenía tan clara la idea de cómo las cosas que pasan a nuestro alrededor y pues cómo las tomamos en cuenta, pues nos pueden ir afectando, ¿no? Por ejemplo, todas las responsabilidades que puede tener
tanto una mujer como un hombre, pero pues no se ven, o sea, como que se normaliza y pues puede generar un daño. Ok, Gustavo, sí, muchas veces sí. Esa parte también fue una parte crucial y que era algo que les comentaba cuando estábamos revisando el módulo número 2, que muchas veces estas acciones o estas situaciones que vemos cotidianas, como son muy sutiles, pero no sabemos la magnitud o el impacto que tienen cada una de las personas. Obviamente, pues no en todas las personas va a tener el mismo impacto, como tú mencionabas, pues tal vez por todas estas expectativas del género por esos roles, esos estereotipos, pues podemos como que imaginar, digamos que a quién sería más vulnerable a ciertas cosas, pero cuando ya analizamos de fondo todo, nos damos cuenta que todos somos vulnerables, o sea que en algún momento tal vez no va a ser la misma manifestación, la misma reacción en una mujer, o más bien, por ejemplo, decir de dos mujeres teniendo el mismo contexto, no va a ser lo mismo, y obviamente en el hombre tampoco, pero que hay estas situaciones, como tú mencionas, sociales o que suceden alrededor de nosotros y que tienen esas afectaciones. Entonces, no solamente estamos hablando de algo como muy superficial o algo como sencillo o simple, sino que implica todo pues un estudio, una investigación profunda y que en este caso, pues la salud mental o nosotros como psicólogos, pues es un tema que sí nos interesa mucho. A ver, ¿qué más? ¿Qué más pudieron notar en este módulo 2? ¿Algún aprendizaje, algo que le llamó la atención, algo que tal vez generó alguna duda, algún análisis? A ver, Alejandra, adelante. Hola, buenas tardes, profesora. Pues a mí me llamó mucho la atención ver la enorme brecha que existe entre hombres y mujeres, no nada más en cuestión, como mencionaba ahorita, salarial, sino también en las afectaciones en salud mental. Yo, por ejemplo, estaba muy consciente de estas diferencias, ¿no? De que no es equitativa la forma pues de salarios dignos, accesos a trabajos también dignos, sino ahora esta parte también de cómo afecta, ¿no? Y no nada más a las mujeres, sino también ver el caso de las personas que tienen una identidad diferente al género con el que nacieron, ver la forma a la cual pues se exponen, ¿no? A estas manifestaciones de rechazo y de sesgo, eh, pues social, ¿no? Y de pensamiento. Entonces, yo, por ejemplo, me puse a ver todo esto y pues ha sido muy pocos los avances que hemos tenido, ¿no? En ese aspecto y me llamó muchísimo la atención y me deja reflexionando mucho de todo lo que nos falta todavía pues, por aprender, ¿no? En este aspecto. Muchas gracias, Alejandra. Sí, de acuerdo a lo que tú mencionas, y es algo que sí me gustaría como resaltar. Es la parte final donde dices que pues todavía falta mucho. Y sí, efectivamente, creo que pues si ya existiera todas las respuestas o toda la comprensión a todo lo que pasa, pues en primer lugar ni existirían estas situaciones de desigualdad, de los estereotipos, de los roles. O sea, creo que estaríamos viviendo en una sociedad totalmente ideal. Sin embargo, pues sí, todavía falta muchísimo y estamos, hasta yo podría decir que estamos en pañales en muchísimas cosas. Sin embargo, pues tenemos este punto, como les mencionaba hace ratito, que es importante y que es necesario que lo valoremos así. Ustedes como eh, en proceso de formación como psicólogos, esta aquí sí es su labor hacer los cambios que vienen en la sociedad en algunos años. El hecho de que ustedes tengan en nociones todos estos temas, todas estas reflexiones, eh, estas modificaciones que se podrían hacer y que son benéficas para la sociedad en cuestión de género, de perspectiva de género, pues recae muchas veces en ustedes. Entonces, creo que un paso importante es que ustedes están abriendo este panorama o esta perspectiva para realmente analizar qué es lo que está pasando. Este módulo 3 y ahorita lo voy a relacionar ya con los nuevos temas, nos abre aún más este panorama. Nos permite ver la manera en la cual esta situación de violencia
pues es algo que tenemos como muy constante en diferentes manifestaciones, o sea, lamentablemente, pero es un elemento que no solamente se tiene que analizar desde algo que se está viendo directamente, sino que es algo o un factor que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que tal vez nunca nos hemos dado cuenta, pero todos hemos estado dentro de de este lado de la violencia. Y que muchas veces a través de estos estereotipos, de estos roles, los normalizamos y creemos que todo está bien cuando no es así. Entonces, todo este transcurso que hemos hecho a través de los temas, pues nos va a permitir llegar a esta comprensión, como les decía, sin justificar ciertas conductas, ciertos ideales negativos, pero sí comprenderlos de dónde salen. Entonces, eso nos sirve como psicólogos porque nos va a permitir comprender por qué una persona es tal como es, pero no desde solamente una perspectiva, como lo veíamos en el módulo 2, donde, pues solamente desde la perspectiva biológica o desde la perspectiva, eh, digamos que social, sino incluyendo todas estas perspectivas. ¿Vale? Entonces, es algo sí que ustedes están haciendo y que sí, van a ir poco a poco abriendo toda digamos que esta cajita de muchos aprendizajes y que al final tal vez ustedes mismos van a crear pues sus propias perspectivas, porque también eso es válido, que cada uno pues haga como arme su perspectiva, su teoría y también pues sea válida y permita pues estas soluciones o ver desde otra manera pues todas estas situaciones. Bien, aprendí que los hombres también son vulnerables a diferentes situaciones por las creencias de roles de género. Me parece que se debe continuar erradicar la violencia de género. Sí, pues ese es el ideal, que ya no existan todas estas situaciones, pero como les decía, tenemos que saber también qué situaciones son las que nos estamos enfrentando. ¿Sí? A ver, bueno, si ahorita quieren alguien más compartir qué pasó en el módulo 2, también lo pueden hacer y ahorita lo vamos revisando. Pero mientras, vamos a ver esto del objetivo del módulo 3. Ustedes lo pueden revisar allí en pantalla y yo les platico de manera muy general qué vamos a ver en este módulo 3. Bueno, en este módulo 3, el tema central, pues obviamente aquí lo podemos ver, es la violencia. Sin embargo, pues lo tenemos que especificar o lo tenemos que trasladar a todos los temas que hemos visto anteriormente, como es el género. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? Bueno, pues vamos a hacer esta revisión para entender otro lado que también tiene la violencia. Ya sabemos, o creo que es como de información común, el decir, pues existen varios tipos de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, de la relación de pareja, en el noviazgo. O sea, podemos tener ciertas nociones de lo que es la violencia. Sin embargo, este módulo nos va a acercar, vuelvo a insistir, a este otro lado que no conocemos de la violencia, a esta parte sutil que socialmente y culturalmente hemos estado arrastrando y que nos ha llevado a la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Lamentablemente es una sociedad basada en violencia y obviamente pues en específico en género. Entonces vamos a ver este otro lado para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando de esta manera y posiblemente tengamos así como una pequeña lucecita para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver durante este módulo. Para ello, es que aquí les estoy compartiendo este esquemita. En este esquema van a ser todos los temas que ustedes se van a encontrar en los contenidos de plataforma, ¿sale? Obviamente, pues el módulo es violencia basada en género. Sin embargo, tenemos temas como es el patriarcado, tipos de violencia, espacios de reproducción, mecanismos psicológicos, formas de violencia contra las mujeres, manifestaciones culturales y feminicidio. Aquí les estoy poniendo como ciertas características de cada uno de estos, pero lo importante es que cada uno de estos factores, o más bien de estos temas, los tenemos que comprender como diferentes factores que están asociados a lo que es la violencia de género. Algunos de ellos, vuelvo a insistir, ya los conocemos, por eso es que es una revisión muy general lo que vamos a ver con respecto a la violencia, pero hay otros que sí les tenemos que prestar mucha atención, por ejemplo,
En este caso del patriarcado, los mecanismos psicológicos, el feminicidio, las manifestaciones culturales que van a ser como clave en este módulo y que ahorita lo vamos a revisar, porque nos van a dar una manera totalmente, tal vez diferente o desconocida para algunos, que tiene esta parte de la violencia, ¿sale? Entonces, aquí les pongo este esquemita, ustedes lo pueden ir revisando en los contenidos, pero todo esto es lo que implica este módulo 3. Ahora, para empezar y para que esto tenga como mayor sentido para ustedes, les decía que este módulo pues tiene mucho que ver con lo que es la violencia. Creo que de acuerdo a estos contenidos y a lo que ustedes están viendo en pantalla, pueden reconocer que en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de violencia podemos hablar, pues, que es violencia psicológica, violencia física, como les decía, violencia patrimonial, económica, demás. Y hasta los contextos o en los roles, perdón, en las relaciones sociales en las cuales se está desarrollando, como puede ser en la pareja, el matrimonio, laboral y demás. Y a esta violencia la podemos conocer como directa, y aquí es donde les pongo, pues, por ejemplo, golpes, agresiones, insultos, amenazas. Sin embargo, aquí hay otros dos tipos de violencia que realmente a mí me interesa que ustedes presten atención y puedan ver todo el panorama de manera más general. La primera, pues, es el tipo estructural, en donde nos está hablando de situaciones, por ejemplo, de desigualdad, de pobreza, falta de acceso a derechos humanos, perdón, y exclusión. ¿Qué significa esta de violencia estructural? Bueno, estamos hablando de una violencia, digamos que es social, para que ustedes me entiendan. Hagan de cuenta que en la sociedad pues tenemos diferentes estructuras, diferentes sistemas, mecanismos, ¿sale? Para que la sociedad funcione. Pero ¿qué pasa cuando esa estructura no es funcional? Pues van a surgir estas situaciones de desigualdad, de exclusión, de pobreza, de discriminación. Todas estas problemáticas que conocemos socialmente forman parte o ya son estructuradas a partir de la violencia y obviamente en este tipo de violencia estructural, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar cuando existe esta violencia estructural? Pues, por ende, digámoslo así, va a ser el resultado de una violencia cultural. Y aquí se las pongo acá abajito. ¿Por qué ese resultado? Porque la violencia cultural la vamos a entender como estos estereotipos, esa normalización del machismo, el racismo, que si ustedes se ponen a analizar un poquito, se van a dar cuenta que esta violencia cultural no es algo inmediato o no es algo que se está presentando solamente en la sociedad en la que nos desenvolvemos, sino que es, hagan de cuenta que es como si viniéramos arrastrando esta parte antropológica, social, cultural, histórica, de diferentes épocas, de diferentes perspectivas, de diferentes maneras de ver, digamos, que la sociedad o la vida. Y esto ha generado, pues, que existan estos roles, estos estereotipos, estas acciones, estos comportamientos que tienen que ver con la violencia. Entonces, hagan de cuenta que para que ustedes entiendan estos tres tipos de violencia, lo tienen que ver de manera un poquito como secuencial o como si fuera un ciclo. Si existe una violencia cultural, por ende va a haber una violencia estructural y por ende una violencia directa. Ajá, es como si fueran estos elementos, digamos que muy de la mano, y a partir de este reconocimiento es como podemos entender por qué es que existe la violencia contra las mujeres o hacia las mujeres o en su caso hacia los hombres. Por toda esta, digamos que carga que tenemos cultural, después de manera estructural y después de manera directa. Ajá. Hasta aquí vamos bien, ¿sí me van entendiendo? Sí, profesora, todo bien. Ok, muchas gracias, Gustavo. Alonso, muchas gracias. Entonces, por eso es que les digo, estos tres tipos de violencia son importantes que los comprendamos de esta manera, porque nos van abriendo un panorama. Ahora, no es que no sea importante ahorita la violencia directa, sino que tenemos que entender los otros dos tipos de violencia porque a partir de ello es que este módulo, como es objetivo lo menciona, vamos a delimitar estos determinantes sociales. Ajá, nos va a dar esta parte de atrás que muchas veces de la violencia no se ve. Vuelvo a insistir, y esto es algo que voy a aclarar muchas veces, no es que se esté justificando la violencia,
pero esto nos permite entender muchas manifestaciones de violencia y a partir de ello, pues generar estas modificaciones o estas intervenciones de modificación, ¿sale? Entonces, vamos a ver este primer ejercicio para ustedes y a partir de ahí como que vamos a ir integrando otros elementos del contenido. Les voy a presentar este caso clínico para análisis y este caso lleva por nombre El silencio de Karina. Lo voy a leer y después les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo puedan leer de manera un poquito más con atención y después pasamos a las preguntas, ¿sale? Dice así, Karina, de 24 años, vive con su pareja desde hace 2 años. Él controla su ropa, sus horarios y critica constantemente su cuerpo, diciéndole que nadie la querría. En redes sociales la expone con comentarios sexuales. Karina dejó de ver a sus amigas por temor a que él se enfadara. En varias discusiones, él le ha gritado que si no es mía, no será de nadie. Una vez destruyó sus documentos personales. Karina ha intentado denunciar, pero en la agencia le dijeron, seguro son pleitos de pareja. Ella regresó a casa sintiéndose avergonzada. Actualmente presenta ansiedad, insomnio y sensación constante de culpa. Entonces, léanlo un poquito más con atención este caso y ahorita pasamos a las preguntas. Ok, a ver, primera pregunta. Aquí, cada una de esas preguntas, de alguna manera yo sé que tienen ciertas nociones, pero si en alguna de plano no saben de qué estamos hablando, no tienen ninguna noción, no se preocupen, así lo pueden poner y ahorita lo vamos a ir revisando, ¿sale? Primera pregunta. ¿Qué manifestaciones culturales consideran que están presentes? O se imaginan, tal vez por el término manifestaciones culturales, como que no. Entonces, si aún no revisan los contenidos, tal vez no tengan ni idea, pero a ver, ¿de qué ustedes se pueden imaginar? Angélica, mencionas que machismo, ok. A ver, ¿qué más? ¿De qué otro? Gustavo, adelante. Que esté normalizado ese tipo de conductas o situaciones que ya las toman como un pleito normal de una pareja. Ok. ¿Podríamos entender lo que tú mencionas, Gustavo, como una violencia estructural? Sí, Porque ¿no? creo. Porque, o sea, bueno, no sé, yo no he leído el contenido, entonces apenas Ujú. ahorita estoy entendiendo todo. Pero, o sea, son como estereotipos que ya se tiene de, pues las parejas siempre que pelean son así. No sé. Ok, ya te entendí. Bueno, ¿por qué los pregunté? Es porque cuando estamos hablando de una violencia estructural, imagínenselo así como que si la sociedad está en un sistema y cada sistema tiene diferentes como instituciones para que la sociedad funcione, las fallas o la violencia pues se va a ejercer en estas instituciones. Por ejemplo, aquí yo sí lo podría decir, bueno, pues en el caso de Karina está presentando una violencia estructural porque esta institución que se supone tendría que estar brindando este apoyo, este acompañamiento, esta seguridad, no lo está haciendo. Entonces, ¿qué va a generar? Que no solamente exista esta violencia institucional, sino también aquí ya nos vamos a la violencia, perdón, a la violencia estructural, sino que nos vayamos a la violencia directa, en donde pues exista esta eh, violencia psicológica, esta violencia patrimonial y demás. ¿Vale? Maripaz, adelante.
Dentro de las manifestaciones culturales también podría ser el estereotipo de género, que siempre como que nos minimizan las acciones de agresión de nuestra pareja. Ay, perdón. Ok, Marita, sí, creo que forma parte. Em, también lo podríamos entender como un tipo de violencia, o sea, que es como le decía, como que van en combo, así, para que ustedes me entiendan, pero sí forma parte de esta manifestación cultural, como esta expectativa que se tiene respecto a la pareja, quién tiene que tener el control, quién tiene que tener este rol un poquito más sumiso, o cómo es que tiene que funcionar la pareja, sí, forma parte de estas manifestaciones culturales. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué tipos de violencia identificas? ¿Y cuándo? ¿Qué tipo de violencia es? Maripas, adelante. Pues psicológica, patrimonial, porque al destruir sus documentos, pues está impidiendo que busque algún tipo de trabajo, algún crecimiento académico, económico, porque siempre la tiene como aislada. Ok, sí. Alejandro, adelante. La sexual también podría entrar como profesión. Alejandra, no te entendí la última parte. No sé si puedes otra vez compartirla de nuevo, por favor. Alejandro. Bueno, mientras Alejandra creo que tenía algunos problemas con el audio porque, muchas gracias Alejandra, violencia sexual, sí, exactamente. Muchas gracias. A ver, Angélica, por favor. Angélica, María, adelante, por favor. Bueno, a ver si ahorita nos comparte Angélica. Dice en el chat Gustavo, también psicológico. Alejandra, violencia sexual. eh, Erika, violencia verbal. Violencia social. Angélica, ¿nos escucha? Bueno, no sé si eso era para mí, pero creo que sí está activo. No sé si alguien más tiene esa situación de que no me escucha, pero creo que sí está activo. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que hay veces que ya se normaliza este tipo de violencia en algunas parejas porque las Ujú. menosprecian y las hacen ser tan pequeñitas que empiezan a perder su amor propio. Entonces, podría decirlo así que las hacen morositas y es muy complicado que ellas se vuelvan a recuperar. Ok, sí, entiendo tu punto y creo que sí. Em, es que todo depende, por eso es que les decía, cuando estamos hablando de un caso como este, tenemos que analizar diferentes ángulos para poderlo comprender. Si nos vamos directamente a lo que la información nos está presentando, pues sí es como decir, bueno, una solución, por ejemplo, se me ocurre decir, pues que se separen. Sí, pero no sabemos, como tú mencionas, que pues todo lo que va a implicar la separación y que tanto la persona, o en este caso Karina, pues tiene las suficientes herramientas emocionales, psíquicas, bueno, psicológicas y demás, para poder salir adelante. Pero también tenemos que ver desde dónde está surgiendo como toda esta violencia, por qué se está manifestando de esta manera. Si llegamos a comprender esta parte o por qué se está manifestando esta parte, podemos entender no solamente, o no, más bien, no podemos solamente dar solución a esta situación, sino a muchas otras.
¿sale? Entonces, sí entiendo tu punto y creo que sí es una parte importante que tenemos que considerar, pero todo va a ser como en el análisis de todos los factores. ¿Sale? Angélica, creo que se están manifestando todas las formas de violencia. Sí, tiene muchos matices de diferentes tipos de violencia. A ver, siguiente pregunta. ¿En qué fase del ciclo de la violencia se encuentra? Este también es un tema que se habla ahorita en el módulo 3, pero creo que ustedes tienen nociones en la asignatura de perspectiva de género del violentómetro. ¿Eh? A ver, ustedes en qué fase o en qué parte ustedes identificarían este caso dentro del violentómetro. Maripas, adelante. En la acumulación de tensión, ya que el agresor ya está teniendo un control, está ejerciendo un control ante la persona, bueno, rojo. Ujú. Ok, Maripas. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, aquí también en el chat coinciden que es Angélica Rojo, Gustavo Rojo. Sí. Em, Exactamente, es necesario pedir ayuda, porque si ya nos da, o sea, que es como si estuviéramos como analizando o juntando estos puntitos que el caso nos está mencionando. Es decir, ya existe pues tal vez aquí no lo menciona, pero no sabemos si ya existió una agresión física o también de tipo sexual. Entonces, ya hay amenaza, entonces podemos esperar cualquier cosa respecto a esta persona que está infringiendo esta violencia. Entonces, tenemos que también ser como tanto objetivos, el decir, ok, ya hay todos estos factores que nos están diciendo que puede pasar algo, como también llevar una perspectiva un poquito catastrófica y llevarnos como al extremo más, más grave que podría pasar, al escenario más grave que podría pasar para poder tener también esas estrategias o estas herramientas y darle esta intervención y mejorar esta situación, ¿vale? Pero entonces sí, creo que aquí todos coincidimos en que sí es un ciclo, o están en un nivel pues ya de alerta, de pedir ayuda y obviamente pues de hacer la intervención de manera efectiva. A ver, y creo que esta pregunta 4 pues de alguna manera se va como contestando por sí solita, pero ¿qué riesgos feminicidas están presentes? ¿También existe un riesgo feminicida en este caso? Marifas, adelante. Podría ser como de aislamiento y porque al destruir sus documentos y eso, él delimita que ella pueda tener como cierta independencia, ¿no? Entonces como que le está aislando totalmente pues de todo lo social y todo eso, al controlar su ropa, sus salidas y todo esto. Ok, Marifas, sí. Sí, esos factores o esos elementos que tú estás mencionando, pues sí forman parte de estos riesgos. El feminicidio. Gustavo, el hecho de tenerla aislada y probablemente incomunicada. Sí. Sé que ahorita que les voy a explicar las manifestaciones culturales, se van a dar cuenta que es como estos niveles en los cuales vamos como, se van escalando hasta llegar a lo que conocemos como feminicidio y que forman parte de lo que ustedes están mencionando, el control, la incomunicación, el aislamiento, la desvalorización, todos estos elementos pues forman parte de estas manifestaciones culturales que lamentablemente las podemos ver, no solamente en este caso, sino, les decía, en muchas ocasiones hemos sido parte de estas experiencias de manera directa o indirecta, pero que en algún momento pues sí afectan en la sociedad. Angélica, prácticamente la tiene a su merced y puede llegar al feminicidio. Sí, lamentablemente en este caso, pues sí. Y ahorita pues es como un caso hipotético, pero si nos ponemos a pensar, pues actualmente existen muchísimos casos como este, hay unos más graves, hay otros más, digamos que más livianos, pero aún así se siguen presentando, cuando pues no debería de ser así.
Ahora, les voy a explicar esto de las manifestaciones culturales de la violencia basada en género. Hagan de cuenta que estas manifestaciones es como, les decía, como si fuera una escala. Empezamos como desde lo más, digamos que más ligero hasta lo más grave. Aquí no significa que por decir que el machismo es como el primer nivel, sea correcto. No, ¿ok? O sea, aquí es para que ustedes me entiendan y cómo es que va escalando esta parte. El primero es el machismo, que pues lo podemos entender como la superioridad masculina y dominación sobre las mujeres. Tiene estos aspectos importantes como el control y celos en la relación de pareja y la justificación de la violencia hacia las mujeres. La misoginia. Estamos hablando del rechazo y desprecio hacia las mujeres, estereotipos denigrantes sobre lo femenino y la culpabilización de las víctimas de violencia. La cosificación. Reducción de la mujer a su cuerpo, sexualización en medios de comunicación, impactos negativos en la autoestima femenina y por último, la basurización simbólica, la deshumanización extrema de las mujeres, tratamiento de ciertos cuerpos como desechables y la antesala del feminicidio. Ahora, ¿qué tienen en común estas manifestaciones culturales? Que como su nombre lo indica, provienen de esta parte social, cultural, antropológica e histórica. Si nosotros analizamos cada uno de estos, nos vamos a dar cuenta que en primera, pues muchas de estas manifestaciones son totalmente irracionales. No existe una base, ténganlo por seguro, y esto se lo puedo asegurar, una base científica en la cual esté mencionando y que, por ejemplo, esto de la superioridad masculina. Lo veíamos en el primer foro de la unidad del módulo número 1, cuando ustedes leyeron este texto de las tetillas, en donde tal vez sí, siempre ha existido esta rivalidad o esta competencia entre quién es mejor, quién es superior, quién es el primero, quién es el segundo entre los sexos. Sin embargo, no existe un argumento científico válido, comprobable y demás que diga que un sexo es mayor que el otro o menor que el otro, sino que existe, pues digamos que debería de existir este equilibrio. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de estas manifestaciones culturales, que son totalmente irracionales. El problema es que son ideas tan arraigadas que no son, vuelvo a insistir, actuales, sino que provienen de diferentes perspectivas históricas, de diferentes situaciones, de diferentes contextos, y eso han hecho que no solamente la idea que se tenía tal vez hace muchos años respecto a la mujer se haya quedado y se haya trasladado a la actualidad, sino que lamentablemente con todo este transcurso de años se ha ido fortaleciendo, modificando, transformando hasta llegar a lo que ahorita conocemos. Lamentablemente, pues o sea, como no sé si a ustedes les ha tocado, pero no sé, en algún momento decíamos, pues los hombres son machistas. Y hasta ahí se quedaba. Actualmente tenemos todas estas manifestaciones culturales que han sido transformadas o que han ido evolucionando negativamente hasta llegar a lo que conocemos ahora como es el feminicidio, cuando pues no tendría por qué haber pasado así. Sin embargo, pues lamentablemente tenemos estas problemáticas. Ajá, entonces, vuelvo a insistir, no es que estas manifestaciones culturales pues se tengan que entender como hay una es más leve que la otra, se puede vivir una con la otra, no, pero sí las tenemos que entender porque muchas veces a partir de esta identificación es como podemos entender, bueno, insistir, cómo es que se manifiesta la violencia. Ahora, para comprender estas manifestaciones culturales tenemos que tener, digamos que la perspectiva de que al ser sujetos sociales, pues tenemos estas influencias, sobre todo sociales, culturales, históricas y demás. Entonces, aquí es la parte donde les decía, no es que se justifique la violencia, pero podemos entender que dependiendo del estilo de crianza, la forma en cómo se desarrolló la persona, las figuras más importantes como es el padre o la madre, fueron constituyendo la personalidad de la persona y eso dio origen a ciertas de esas manifestaciones culturales, ¿vale? Entonces, por eso es que es tan importante no quitarles la vista, porque nos va a permitir tener esa perspectiva de la comprensión de esta violencia.
¿Vale? Hasta aquí, si me siguen, si vamos bien. Ok, Mari, pues muchas gracias. Ok, ahora, otro elemento que también se habla dentro de los contenidos y que les estoy explicando ahorita porque les digo, tiene mucho que ver con toda esa parte cultural. Eh, Estamos hablando del ciclo de violencia, nos está explicando en los contenidos cómo es este ciclo. También nos habla de dos elementos clave, uno que es el síndrome de Estocolmo y el otro que es la indefensión aprendida. Para que ustedes me entiendan, constantemente, y es algo que les había dicho desde un inicio, es que de manera directa o indirecta, siempre hemos estado inmersos en algunas situaciones de violencia. Puede ser, bueno, insistir, que no nos haya pasado como en el caso de Karina, de que tal vez alguien nos dio un golpe o hemos recibido una violencia psicológica o emocional muy fuerte o una violencia patrimonial o cualquier tipo de violencia directa. Tal vez no lo hemos experimentado, pero pues sí hemos experimentado alguna manifestación de violencia estructural o de violencia cultural. Estamos inmersos en una sociedad en la cual se basa mucho en la violencia, entonces, por ende, tenemos digamos que esta experiencia de la violencia. Ahora, cuando hablamos del ciclo de la violencia, estamos hablando, obviamente, como de un círculo, de un circuito en el cual solamente estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque es algo normalizado, es algo a lo que estamos acostumbrados. Y lo podemos ver en cualquier contexto que ustedes se puedan imaginar. Aquí les estoy poniendo tanto un tipo como ejemplo, como también elementos que ustedes pueden identificar muy rápidamente, como es el que es la tensión, la agresión y la luna de miel. Por ejemplo, nos está diciendo este ciclo de la violencia que cuando existe una tensión, pues va a estar como una escalada de conflictos, un enojo creciente, un estado de ansiedad. ¿Qué va a hacer esta tensión? Pues va a detonar o va a hacer que se active algo para que cuando llegue al estado de agresión, pues empecemos con un episodio violento. Puede ser una agresión física, puede ser una agresión patrimonial, puede ser cualquier tipo de agresión. Si estamos hablando de un episodio violento, no necesariamente tiene que ser solamente físico. Y un estallido incontrolable. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando surge eso? Y lo podemos ver como el ejemplo más clásico en esto del matrimonio, la pareja. Hasta lo hemos visto tal vez en series o en telenovelas. Que van y golpean a la esposa, la mandan al hospital y después que viene la reconciliación, la disculpa, las promesas de cambio, el que me voy a portar bien y todo eso, y vuelve, o sea, digamos que cede la persona y vuelve a ocurrir. Por eso es que estamos hablando de un ciclo de violencia. Es como un patrón. Cuando estamos inmersos en patrones sociales o patrones psicológicos, es muy complicado el salirnos de ellos, y era algo que ustedes mencionaban, porque estamos acostumbrados a seguir ciertos pasos o a seguir ciertos patrones que se nos hacen normales y que nunca, eso sí los puedo asegurar, que casi nunca nos damos cuenta de lo que estamos repitiendo. Ajá, porque es algo normal. Por ejemplo, si estamos hablando que ustedes conocen que sus abuelos, que el abuelo golpeaba a la abuela, puede ser, no es regla, pero se da en muchos casos por esos patrones culturales, que eso fueron los abuelos. Los padres sufrieron de alguna experiencia de violencia también en la familia. Y pueden ser que ustedes sean parte igual de la siguiente fase del patrón. Ajá, entonces, cuando surgen estos patrones o estos ciclos de violencia, es muy complicado que se den cuenta qué tan mal están o qué tan bien están, porque pues es algo inconsciente, es algo normalizado. ¿Ah? Y aquí es donde entran estos dos elementos, como es la indefensión aprendida y el síndrome de Estocolmo. Para que ustedes me entiendan, esta indefensión aprendida comúnmente se va a dar en las mujeres, porque nos va a permitir comprender esa sensación de falta de control, la pasividad y la creencia de incapacidad. Es como si fueran esta parte de la expectativa que se espera que la mujer tome cuando está sufriendo algún tipo de violencia. Es decir, en el que existen esos sentimientos como de culpa, en los que la mujer pues busca
esta pasividad para ya no alterar a la otra persona o en este caso al que está ejerciendo la violencia y obviamente pues a esta incapacidad. El problema de esta indefensión aprendida, como les decía, es algo que ya traemos, digamos, como si fuera un chip que ya nos metieron. El problema de esto es que pues se va a ir construyendo o se va a manifestar dependiendo de la estructura de la personalidad que tengamos. ¿Por qué les expliqué primero esto de la indefensión? Porque va como de la mano del síndrome de Estocolmo. No sé si alguna vez han escuchado este síndrome, o ahorita me dicen que saben de este síndrome, pero es algo que se da muy seguido, más seguido de lo que ustedes se pueden imaginar. Y no solamente porque muchas veces se dice, pues tiene síndrome de Estocolmo después de un secuestro. No necesariamente en una situación de violencia tan extrema, sino en una relación de violencia muy básica como es en la pareja, existe el síndrome de Estocolmo. Pero aquí va como la explicación. El síndrome de Estocolmo lo podemos encontrar como un vínculo emocional con la persona agresora para hacer la justificación del maltrato y los sentimientos de simpatía, pero no se va a dar nada más porque sí. Ajá, o sea, es como quién, o sea, es quién en su sano juicio o quién de manera consciente podría estar vinculándose emocionalmente con su agresor. Lamentablemente sí pasa. ¿Y por qué pasa? Por esta parte de la indefensión aprendida. Yo hace ratito les decía que para la constitución de la personalidad, y esto es algo que ustedes tal vez ya lo vieron en alguna asignatura o lo van a seguir viendo en las que siguen, pero para que una persona constituya su personalidad, lo va a hacer, o el primer elemento que tiene en su vida son los padres. Las figuras paternas y maternas. Estoy hablando de figuras, no estoy hablando de personas reales, o sea, un papá o una mamá. Por eso es que independientemente del tipo de familia en la que crezca un bebé, si fungen con estas figuras, va a ser todo normal, pero si no, si existe la carencia de estas figuras, es cuando empiezan estos problemas. Entonces, si estos dos elementos de las figuras paternas y maternas van a generar que este rompecabezas que es nuestra personalidad, pues tenga las figuras y las formas adecuadas. Si existe una deficiencia o un vacío en alguna de estas figuras que después se fortalecen en la etapa escolar, en la etapa social y todo esto, pues va a generar estos vacíos. ¿Qué pasa cuando existe o cuando se desarrolla este síndrome de Estocolmo? Bueno, pues todos estos vacíos que se tienen se cubren con esta persona agresora. ¿Por qué? Porque lo más seguro es de que exista una falta de valoración, una baja autoestima, em, una incapacidad de verse a sí mismo, la autovaloración y demás cosas. ¿Qué pasa? Que la persona que lo está agrediendo se lo está ofreciendo tal vez no de la manera sana, pero sí de la manera insana o negativa. Entonces, pues la persona que está carente de todas estas situaciones lo va a adquirir, lo va a justificar y lo va a aceptar. Ajá, entonces aquí es donde pasa esta parte negativa y por eso es que surge este síndrome de Estocolmo. Y aquí es donde es más complicado el que la persona se dé cuenta que esos son comportamientos negativos. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo muy, muy básico, tal vez eh, muy rápido para que ustedes me entiendan. Si una chica está pasando por una etapa en su relación en donde hay violencia, en donde la persona, el chico le está diciendo que la está protegiendo, y si hacemos un recuento de esa historia y a la chica tuvo una carencia en la figura paterna, ténganlo por seguro que va a aceptar ese cuidado que le está dando, porque lo va a justificar desde ese lado. Me está cuidando, cosa que mi papá no me lo dio. Entonces, por eso es que hace esta relación, bueno, la mente hace esta relación y surgen estos síndromes. Ajá. Si queda claro este síndrome de Estocolmo. A ver, ¿ustedes saben de algún otro caso así? ¿O lo habían entendido de esta manera, este síndrome? A ver, cuéntenme, por favor.
Angélica Monserrat, ok. Bueno, aquí el problema también que tiene esto del síndrome de Estocolmo es que, les decía, sí tiene su parte psicológica, pero también tiene su parte social o cultural. Ajá. Es como esta normalización de ver eh, que por ejemplo, el machismo, o sea, tiene todos estos elementos culturales que hemos estado mencionando y que de alguna manera pues surgen o que van a dar como resultado pues este vínculo emocional cuando aquí estamos hablando que no es algo sano. ¿No? Lamentablemente es como se ha visto en algunos casos en el que, ay, pues me enamoré de mi secuestrador y ya me quiero casar o tengo hijos de mi secuestrador porque muchas veces se da esta parte cuando estamos en ese ciclo de violencia. Ajá, y es algo tan sutil o es algo que tal vez los que estamos afuera nos damos cuenta, pero los que estamos dentro o los que están dentro de este círculo de violencia no es algo que se pueda percibir tan fácilmente. Ajá, por eso es que les digo, cuando hablamos de estas situaciones de violencia, tenemos que ver todas las perspectivas, todas. Ajá. Muchas veces pasa, o también son casos típicos de que, pues a mi amiga la golpea su novio y le estoy diciendo, amiga, date cuenta. Ténganlo por seguro que la amiga no se va a dar cuenta, porque está en esta parte, ajá, de la justificación, de ver estos vacíos tal vez emocionales que tiene, esta autoestima, esta valoración, que hasta que no toque fondo, o hasta que no, digamos que haya esta otra perspectiva, es cuando va a cambiar. Ajá, por eso es que les digo, esto de la violencia no solamente es un tema así muy sencillo o que lo podemos ver de que hay, pues que se separen, sino que implica más cosas, aprender la víctima que está pasando, desde dónde lo está viendo, y la persona que está infringiendo violencia también, porque existen estos dos orígenes, ajá, que no se justifican, pero que existen. Angélica, se repite porque se normaliza por la historia de vida en el núcleo familiar de origen. Sí, se casa con su violador. Sí, también pasa eso. A ver, y el último tema que implica estos contenidos del módulo 3 nos está hablando del feminicidio, ¿sale? Diane, ¿qué tipo de terapia? Existen diferentes tipos de terapia, todo depende del enfoque que se quiera, pero yo te recomendaría, eh, es que podría ser la mezcla de varios. Yo te recomendaría digamos que por mi formación que sea cognitivo-conductual, porque de esa manera cambia rápida, o sea, haces una reestructuración cognitiva de la persona. Pero creo que podría ser una mezcla entre estrategias, no técnicas, ¿no? Bueno, más bien no corrientes de la psicología, pero sí técnicas, que podrías hacer cognitivo-conductual, eh, un poquito de enfoque centrado en la persona y de la gestal. Si pones esos tres técnicas, puedes sacar a la persona, porque cada una de estas técnicas que tiene estas corrientes te van a cambiar esta perspectiva. O sea, por ejemplo, la gestal juega mucho con la perspectiva que se tiene de las cosas, o sea, con lo que se tiene alrededor. Entonces, lo que hace la gestal es presentarte tanto lo real como se está viendo, o sea, de manera literal, pero también te ofrece esta perspectiva en la que tú le des como que vueltas a toda la situación y veas el lado más adecuado para ti. Entonces, puede ser que te sirva más este tipo de técnicas y que se vayan reforzando con otras. Es como, sí, creo que aquí el punto es que tú hagas consciente a la persona de lo que está pasando y de lo que puede pasar, porque es como, bueno, ahorita que les iba a explicar del feminicidio, o sea, tal vez empieza con algo muy sutil, pero no podemos saber hasta qué grado puede escalar, sobre todo cuando hablamos en este tipo de violencia, pues, que son de alguna manera impulsos que no se pueden muchas veces controlar, entonces tenemos que sí ver desde varias perspectivas esto de la violencia. Bueno, en el caso de esto del feminicidio,
Pues aquí nada más para darles este contexto, acuérdense que el feminicidio pues, es considerado el asesinato de una mujer por razones de género, motivado por el odio, rechazo o desprecio a lo femenino. Les decía, esto de las manifestaciones culturales, pues de alguna manera terminan, o el último nivel, el máximo nivel, pues es este feminicidio. Sin embargo, pues no estamos hablando que el feminicidio surge por algo nada más, por el momento, o porque ahí surgió en el instante, sino que es como la acumulación de muchos otros factores. Por ejemplo, del control, de la crueldad, también de o sea, de estas influencias culturales, sociales, antropológicas y demás que tenemos, que va generando todas estas ideas incorrectas o erróneas respecto a la mujer y que, pues de alguna manera, es la solución inmediata para acabar con todo esto, pues es que con el asesinato de la mujer. Entonces, eh, sí tenemos que prestarle atención y sobre todo es algo que sí es como una recomendación general cuando ustedes, eh, si en algún momento ustedes se desenvuelven en algún escenario que tenga que ver con estos delitos de violencia basada en género, pues sí tienen que tener mucho cuidado en todo lo que escuchan, en todo lo que están viendo, porque muchas veces esas manifestaciones de violencia son muy sutiles. Ajá. Entonces, sí tienen que prestar muchísima atención y como les decía hace ratito, tal vez irse a un escenario catastrófico para evitarlo y al mismo tiempo ser realistas o ver en qué punto están tal vez de este violentómetro, de este ciclo de violencia, para saber qué es lo que tienen que hacer a continuación. ¿Sale? Esta parte del feminicidio, pues es algo que se tiene que erradicar, pero tenemos que ir paso a paso y primero prestarle atención a otros elementos, ¿sale? Para, sobre todo, prevenir. Ahora, en el caso de estos temas, pues de alguna manera, como les decía hace ratito, este módulo 3 tiene mucho que ver con comprender esta otra parte de la violencia. Aquí solamente les hice como un recuento muy general. Y para terminar esta fase de los temas, les voy a hacer esta reflexión psicosocial que se llama del símbolo a la violencia externa. ¿Sale? Les propongo esta primera pregunta que dice así: ¿cómo se conecta una manifestación cultural aparentemente pequeña con una forma extrema de violencia como el feminicidio? A ver, ¿ustedes cómo creen que se conecta? ¿O de plano creen que no se conecta? Maripas, adelante. ¿Podría ser como que las madres justifican las acciones de sus hijos? O sea, ellas están viendo a la chica golpeada o maltratada o así, y ellas no, no toman acción al respecto. ¿Podría ser? O sea, parece como si fuera normal que te golpearan, te pegaran. Sí, creo que forma parte, y sí es un ejemplo adecuado porque volvemos a lo mismo. Entonces, estas manifestaciones culturales de alguna manera forman parte de ciertos comportamientos que en algún momento se hicieron normales y que pues han pasado por mucho tiempo y que se han normalizado totalmente. O sea, el hecho de decir, bueno, eh, como de defender o de justificar la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer y que la mujer de alguna manera lo justifique, forma parte de esta manifestación cultural. Entonces sí, por ejemplo, sí forma parte de cómo es que se conecta esta, porque de alguna manera es como esta justificación, que tal vez lo vemos como algo muy simple o una situación cotidiana, pues no sabemos en qué pueda terminar. O sea, en decir, ok, si hoy le diste un golpe, mañana pueden ser más o puedes matar a tu pareja. Entonces, forma parte de cómo empieza algo muy pequeño y cómo se vuelca en algo tan lamentable como es el feminicidio. Angélica, al ser culturalmente aceptada se normaliza, tú lo provocaste. Sí,
esa es otra manifestación en el cual pues existen todos estos sentimientos de culpa o de desvalorización de la mujer, sí, y que lamentablemente pues sí, terminan en feminicidio. A ver, ahorita sigo leyendo sus aportes. Mari, pasa adelante. También es como pensar que te juntaste con una pareja inadecuada, ¿no? Como si tú tuvieras la culpa de haberte relacionado con esa persona, vamos a decirlo. Sabías que bebía desde que eran novios y aún así te casaste con él. Entonces, pues, ¿de qué te quejas? Sí, perdón, pero eso pasa, como les decía hace ratito, porque no somos conscientes de los patrones en los que estamos dentro o estamos, digamos que repitiendo. Em, por ejemplo, ahorita lo que tú mencionas en este ejemplo, tal vez la persona sí se dio cuenta que desde un inicio la pareja tomaba o que se hacía medio violento cuando tomaba, pero ¿qué ha pasado culturalmente o cuando lo normalizamos? La idea de la mujer, pues, es que el hombre va a cambiar. Y les puedo asegurar que todos, hasta los hombres, o sea, aquí les puedo hacer una encuesta muy rápidamente y todos tenemos esa idea, que el hombre puede decir, sí, sí puedo cambiar y la mujer, sí, el hombre puede cambiar, cuando realmente no es así. Así nos surgen los cambios. Ajá. Pero si ustedes están, o sea, nosotros lo vemos desde fuera, pero si nosotros estamos en esa situación y no tenemos la conciencia o no tenemos esta parte de detenernos, ver la situación, analizarla, tal vez tomar decisiones, no tenemos las herramientas necesarias eh, para afrontar una situación así, ténganlo por seguro que no va a pasar ese pensamiento. Ajá, y se van a quedar con la idea social que todos tenemos. El hombre va a cambiar y van a llegar ya hasta muchísimo después, ya que han pasado muchas cosas. Esta idea que tú mencionas de que, ay, pues tal vez me equivoqué, tal vez no era la persona correcta, pero también tal vez nunca llegue, que es algo que también se ha normalizado, que la persona o en este caso la mujer pues se aguante todo y al final no pasó nada. Entonces, aquí esta parte, como les decía, sí podemos verlo desde fuera y su punto o el punto de que ustedes estén viendo todos estos temas es que tengan esta perspectiva, o sea, que cuando llegue alguien a pedirles esta orientación, eh, este proceso de psicología, presenten todas estas perspectivas, en decir, mira, tú estás viendo esto, pero existe esto y esto. Entonces, ya no puedes decir que ya no eres consciente de todo esto, ¿no? Porque muchas veces a ese punto no se llega de manera, digamos, que individual. Puede ser que sí, pero en la su mayoría no tenemos esas herramientas. Bien, puede ser que los hombres tienen la fuerza y la mujer debe obedecer en todo. Sí, puede ser una manifestación cultural, esta idea. A ver, en, en este caso, completa esta frase con tus palabras, a ver cómo ustedes la complementarían. Dice, la violencia no inicia en. ¿Ustedes qué podrían poner aquí a partir de todo lo que hemos hablado? La violencia no inicia en, coma, inicia en. Mari, pasa, adelante. Podría ser la violencia no inicia en golpes, inicia en palabras, por ejemplo. Ok, sí, sí.
Sí, muchas veces, como les decía, tal vez no hayamos experimentado alguna situación en la que sí nos dan un golpe y que decir, ok, ya estoy sintiendo la violencia, pero sí, tal vez en alguna palabra, en alguna frase, y muchas veces, como dicen, tal vez una palabra es más fuerte que un golpe. Entonces, sí, es correcto tu. Bueno, no es que sea correcta, sino es adecuada tu frase. Todas las frases que puedan decir pues, son correctas porque forman parte del tema. Erika, grande, pequeño. Ok. Angélica, no inicia en el matrimonio, inicia en el noviazgo. Ok. Diana, y no inicia fuera, inicia en casa. Ok. Sí, ese es otro punto. A ver si ahorita se les ocurren más palabras para completar la frase. Y ya para finalizar esta revisión de temas, como les decía, y pasar a lo que son las actividades, les pongo esta última pregunta. Después de esta sesión, ¿qué idea te llevas que te ayudará a comprender o a prevenir la violencia basada en género en tu práctica profesional? Ok, a ver, Angélica dice, la violencia no es natural, es aprendida. Ok, sí. Bueno, aquí podríamos ver como diferentes perspectivas en decir, pues si la violencia forma parte como de esta perspectiva biológica y entendemos que la violencia forma parte de impulsos, al ser animales nosotros pues tenemos impulsos. Sin embargo, pues estos impulsos tendrían que estar orientados hacia la supervivencia, no hacia el daño hacia los demás. Entonces, eh, creo que sí, forma parte de que la violencia en la naturaleza aprendida. Sí. Erika, detectar señales, saber escuchar, no normalizar las cosas pequeñas, educar desde el respeto y la igualdad. Ok, Erika, sí. Es importante no minimizar los actos de violencia que podamos identificar, Viviana. Ok. Sí. Maripas, adelante. Brindarle suficiente confianza a nuestro paciente para que tenga apertura para hablar sobre el tema. Ok, sí. Eso es algo importante. Bueno, si de por sí, cuando estamos en un espacio psicológico, tenemos que ser empáticos y dentro de la empatía, pues forma parte de esta confianza, de formar un ambiente de confianza y sobre todo en estos temas, como tú mencionas, así que bueno que lo resaltas, porque
Estamos hablando de esta violencia que está basada en el género y que muchas veces, por esa connotación social de los estereotipos, de los roles, de las expectativas que se tienen respecto al hombre, a la mujer, pues muchas veces esta parte de la confianza está totalmente desgastada o que no existe por este miedo o por esta idea que se tiene de que es bueno o es malo lo que se está viviendo. Entonces, sí, lo que tú mencionas dentro de nuestra práctica profesional, pues es también brindar esta seguridad y esta confianza como, conforme se va contando pues todas estas situaciones. Entonces, sí, muchas gracias, Pastor, por mencionar esta parte. Montserrat, poner límites no es malo cuando no sabes cómo y cuándo ponerlos. Sí, creo que aquí uno de los puntos importantes es el poder darnos cuenta o el ser conscientes de como de todo lo que pasa. Hace un ratito en otra sesión con otro grupo les mencionaba que los psicólogos somos personas muy observadoras. Es una habilidad que tenemos. Eso no quiere decir, y es mucho, muy diferente a esta idea que se tiene, que vemos todo, que estamos como analizando todo. Los psicólogos tenemos esta habilidad de observar cosas que tal vez no están siendo manifestadas de manera directa o tangible. Y aquí es donde entra esta habilidad de saber cómo lo podemos hacer y cuándo debemos de poner estos límites. Entonces, cuando tenemos esta habilidad, y es algo que ustedes van a ir desarrollando poco a poco, no es algo que se van a dar cuenta, sino al finalizar se van a dar cuenta que ya lo tienen, es esta parte de estar al pendiente de este tipo de señales. Les decía, la violencia no es algo que siempre se va a manifestar de manera directa, no siempre vamos a ver que la persona está siendo violentada porque está enfrente de nosotros, sino que muchas veces a través de su lenguaje, de sus comportamientos, de sus gestos, de sus movimientos, podemos saber que la persona está siendo violentada de diferente manera o que se encuentra dentro de un contexto en el que la violencia basada en género pues está presente. Entonces, tenemos que tener estas habilidades tanto para la persona con la que estamos apoyando como también con nosotros mismos. Al menos a mí sí me pasó que al estar preparando pues estos contenidos, sí me daba cuenta en decir, ok, todos, o sea, todos en algún momento estamos dentro de lo que es la violencia. Entonces, ¿cómo es que la estamos viviendo? ¿Cómo es que nos ha llevado a un punto tal vez o que nos ha impactado? Y a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y que es algo que ustedes también se tienen que poner a pensar e investigar, tener como esa parte de qué puedo hacer, qué estrategias son las que se pueden emplear, porque vuelvo a insistir, no es algo que ahorita cambiemos de un momento a otro, pero sí teniendo las nociones, teniendo este conocimiento y sobre todo viendo todo lo que podemos hacer, pues que vaya mejorando. La sociedad en la que vivimos pues sí tiene una parte cultural muy arraigada, pero eso no quiere decir que sea, digamos que absoluta, sino que se pueden ir haciendo estas modificaciones y que de alguna manera lo hemos visto a lo largo de los años, pero que aún falta mucho como por sacar adelante o cambiar para que esto mejore. ¿Sí? Entonces, yo espero que pues a través de estos temas, vamos a insistir, pues se les abra este panorama, esta perspectiva de estos temas, construyan la suya y de alguna manera pues esto después se vea reflejado en sus intervenciones o en la comprensión también de ciertas problemáticas que están surgiendo, en las cuales se tienen que enfrentar. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a lo que son las actividades que ustedes van a desarrollar. Les recuerdo que el módulo 3 inició el día de ayer, que fue el lunes 24 de noviembre, y termina el próximo martes, que es 2 de diciembre, ¿sale? Tienen todos estos días para realizar estas dos actividades. Como tal, no son tan complejas, no son, digamos que imposibles de hacer o demasiado laboriosas, pero obviamente requieren su tiempo, su dedicación y su espacio para desarrollarlas de manera completa. Empezamos con la tarea auténtica que lleva por nombre Desmitificando a la violencia basada en género. Y como ustedes saben, pues es fundamental que revisen los contenidos del módulo 3, así como también pues los recursos que les compartí en el plan de trabajo. Y si ustedes quieren anexar fuentes de información externas, es válido, lo pueden hacer. Ahora,
Como segundo punto, y es algo muy importante, es que van a investigar un caso emblemático de violencia de género. Ajá. ¿Qué van a hacer con este caso? Bueno, van a desarrollar su actividad de la siguiente manera. Van a hacer en un documento de Word, que es importante que ustedes lo inicien de esta manera, van a poner una introducción, aquí dice que es de media cuartilla, en donde van a responder a preguntas de qué voy a hacer, por qué es importante hacerlo y cómo, pues, al ser una introducción, pues van a contar qué va a contener los siguientes párrafos, ¿ok? Después van a hacer un desarrollo en donde van a hacer una síntesis, perdón, del caso. Van a identificar los tipos de violencia, los derechos violados, las implicaciones físicas, psicológicas, es decir, o en otras palabras, van a describir el caso que investigaron previamente. Ajá. Y también van a realizar una propuesta de intervención integral que permita la reparación del daño. Ajá. Aquí es de acuerdo a las estrategias que ustedes implementarían, que conocen, ¿sale? Para que finalmente hagan una conclusión y van a compartir sus aprendizajes a través de responder las preguntas como: el análisis de este caso me permite cambiar mi perspectiva acerca de los feminicidios. ¿Qué cambia? Estos aprendizajes me permiten reconocer la violencia basada en género y la importancia de analizarlos empleando teorías y metodologías de género. Y con ello terminarían su actividad. Obviamente, pues tienen que integrar sus referencias, guardar su documento en PDF y con esta nomenclatura, ahora sí, tenemos nuestra nomenclatura completa para todos aquellos que tenían como que dudas en el módulo 2, ahora sí ya la tenemos completa, esta vendría siendo la nomenclatura para que pues la puedan utilizar. Y una vez que tienen su documento en PDF, me lo comparten o me lo envíen para que yo pueda hacer la revisión pues de su actividad. ¿Sale? Eso es con respecto a la actividad, a la tarea auténtica. Tienen que investigar un caso y a partir de ese caso, pues presentarlo y hacer una propuesta de intervención, ¿sale? Obviamente aquí, pues no estamos hablando de ya toda una terapia, toda una serie de sesiones con objetivo y objetivos específicos y todo, pero como aquí lo menciona, una intervención integral que permita la reparación del daño. Obviamente, pues comprendiendo los tipos de violencia, las consecuencias que tiene tal vez estos tipos de violencia y finalmente, pues esta intervención integral, ¿no? En el caso del foro, estamos hablando del foro de reforzamiento, existe el patriarcado en el siglo XXI, y lo que tienen que hacer en este foro, pues es responder en un primer comentario estos 3 elementos que describe con sus propias palabras qué es el patriarcado y fundamenta su definición a partir de los conceptos revisados en el módulo. Es decir, sí, una parte de su respuesta es lo que ustedes saben, o lo que ustedes conocen respecto al patriarcado, pero otra parte es complementándolo con elementos que han visto en los contenidos o en fuentes, ¿ok? El segundo punto es describe la misoginia y el machismo y que compartan ejemplos respecto a esos conceptos. Y finalmente, cómo se relacionan el machismo y la misoginia con el patriarcado. Han hecho comentarios muy buenos en los anteriores foros, ¿vale? Entonces les pido que mantengan como pues esta actividad. Y aun y cuando ustedes consideren que entre más largos los comentarios, mucho mejor, también consideren ser un poquito más concretos, directos, para que la información pues esté plasmada de manera, como les decía, más directa, más concisa, ¿ok? Es bueno que integren toda la información que ustedes consideren importante, pero también empiecen a desarrollar estas habilidades para que su información sea lo más concreto posible, ¿ok? Y posteriormente van a retroalimentar a 2 de sus compañeros. Acuérdense, son 2 aportaciones más, no solamente es una. Ha pasado que solamente integran una y pues esto afecta su evaluación porque sí les pide que hagan esas 2 aportaciones. Y acuérdense que estas aportaciones también deben de tener sustento y deben de
de ser completos, es decir, que tienen que tener una postura para cuestionar, para complementar, para afirmar, para refutar, pero tienen que ser propositivos. Ajá, no se vale que solamente apoyen o que estén de acuerdo con el comentario, sino que tienen que buscar este debate o esta interacción. ¿Ok? Y este sería su foro que van a realizar. Acuérdense que la recomendación es que lo hagan a lo largo de la semana. Ha pasado, y no sé si aquí voy a hablar en general, pero por si a ustedes les ocurre eso, es que inician muy bien sus aportaciones. De hecho, ayer estaba viendo que ya hay algunas aportaciones. No recuerdo bien si es en su grupo o en el otro, pero empiezan de manera perfecta y conforme van pasando los días se desaparecen. Y ya tal vez lo hacen hasta el último día, por ejemplo, en este caso el 2, y lo hacen hasta las 10 para las 12 o 5 minutos antes de que termine el foro. Y no es de que esté mal, o sea, lo pueden hacer, están dentro de los tiempos, pero tal vez eso hace que ustedes pierdan la secuencia de los comentarios. Entonces, yo sí les sugiero que lo visiten diario este foro, ¿sale? Para que ustedes vayan viendo cómo se van integrando las respuestas. Si bien solamente son 3 aportaciones, muchas veces pueden integrar más aportaciones. Ajá, y eso también es válido y es bueno, ¿sale? Entonces les pido por favor ahí. En Montserrat, dices que si comparto la presentación. Sí, puedo compartirla. A ver si ahorita no se me pasa cuando les mande el archivo de la grabación, pero sí les comparto las diapositivas. Ok, a ver, dudas, comentarios, alguna situación que me haya faltado, que quede ahí como un poquito de duda. Y mientras ustedes tal vez me comparten esas situaciones, yo igual les comento. El día de ayer terminé de evaluar todas sus actividades del módulo número 2, entonces les pido por favor que revisen sus evaluaciones. Acuérdense que ahí en el apartado de calificaciones pueden revisarlas. En caso de que llegara a haber alguna duda, alguna aclaración, algún reclamo, algo, por favor háganmelo saber a la brevedad para que podamos ver la situación, la aclaremos, la revisemos de nueva cuenta o hagamos todo el proceso que se tiene que hacer y quedemos conformes todos, ¿vale? Pero por favor les pido que pues hagan esta revisión para que si hay alguna situación lo revisemos a la brevedad posible, por favor. También, en el caso de las extensiones, vuelvo a insistir, como ustedes saben, no hay extensiones a menos que haya una situación realmente, digamos que grave, sobre todo en cuestiones de salud, pues me pueden hacer saber estas situaciones para darles el proceso que se tiene que hacer para que ustedes entreguen sus actividades. Si son otras situaciones personales, laborales y demás, pues aquí no aplica, pero si ustedes gustan, también me pueden compartir la situación y pues vemos qué podemos hacer, ¿sale? Pero acuérdense que como tal no existen extensiones para que pues no haya estas confusiones y pues entreguen sus actividades en tiempo y en forma. Bueno, me parece que ya no hay dudas, no hay ningún comentario. Alonso, adelante. Sí, gracias, profesora. Nada más rápidamente una duda con lo de la tarea auténtica. En caso de que no lleguemos a encontrar como tal un caso, bueno, como se nos está solicitando, ¿qué se podríamos inventar el caso? O bueno, que en esta, bueno, no, sí, no sé qué nos podría sugerir usted. Sería un poquito imposible que no se encontraran casos porque, por ejemplo, lo pueden visitar en páginas, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos en el Instituto de la Mujer, puede ser de la Ciudad de México, puede ser de varios estados. También pueden visitar, no sé qué tan accesible, aquí tal vez lo estoy diciendo esta información, pero no sé tan correcta, en páginas de juzgados puede ser que existan o que busquen así como casos de violencia basada en género. Si en caso de que no existiera ningún caso que esté medio complicado el encontrarlo, sí pueden, pues de alguna manera hacer algo hipotético, en donde ustedes puedan integrar todos estos elementos, sí, no hay ningún problema. O también lo pueden ver tal vez en periódicos, sería otra fuente que podríamos investigar. Ok, profesora, muchas gracias. Sí,
De nada. O sea, el punto es de que tal vez las indicaciones les pide así como un caso en específico, pero ustedes váyanse como violencia hacia la mujer, ¿sale? Si lo quieren integrar hacia violencia hacia el hombre, también lo pueden hacer, ¿sale? Aquí no es de que eh, solamente sea hacia la mujer, sino que encuentran uno que sea hacia el hombre, lo pueden integrar y pueden hacer su análisis, ¿sale? Aquí no hay problema. Ok, bueno, les decía, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, pero les paso los datos de contacto. Como ustedes saben, estoy al pendiente ahí en el correo institucional. También estoy en plataforma, en el chat directo, en el foro de dudas del módulo número 3 y también en las asesorías en caso de que ustedes tengan alguna situación, pues solamente contáctenme para que podamos programar estas sesiones y con mucho gusto pues lo hacemos, lo platicamos y ya aclaramos todo esto. Y bueno, vamos a terminar esta sesión. Les agradezco muchísimo la atención y el tiempo que destinaron para estar presentes en esta sesión. Espero que pues toda la información que les compartí les sea de gran utilidad. Cualquier cosa, pues estoy ahí al pendiente y pues nos estamos viendo la siguiente semana para dar inicio a lo que es el módulo número 4. Ya nos estamos acercando como casi a la parte final estamos a la mitad básicamente de nuestro bloque, sin embargo, pues ya nos estamos como eh, encaminando a la parte final, entonces pues vamos a seguirle echando muchas ganas. Muchas gracias, que tengan bonita tarde, cuídense mucho y nos estamos viendo. Saludos, que estén bien. Gracias, profesora. Bonita Hasta tarde. luego, profesor, igualmente. Hasta luego. Maripa, sí, no hay ningún problema. Y nada más, antes de que se vayan todos, si alguien faltó de ponerme su nombre completo en el chat, por favor, pónganmelo para que pueda hacer el registro, por favor. Gracias, buenas tardes. Sí, nada que agradecer, adiós.